Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Son las 4:20 de la tarde. Usted está en sintonía con ¿Qué pasa? A través de la 91.7 en este 1 de febrero del año 2022. Todos queremos y soñamos con un país desarrollado en el que se viva con dignidad, con seguridad, con democracia, con paz, con verdadera justicia. Todos anhelamos una sociedad bien organizada y hay esperanza de devolvernos la esperanza. Aquí está con nosotros el defensor del pueblo, don Pablo Ulloa, que nos hace el honor de aceptar y de corresponder a esta invitación. Bienvenido Pablo. Bueno, muchas gracias. Primero decir buenas tardes a cada uno de los miembros del equipo y al equipo técnico, porque yo estoy muy sorprendido realmente del staff, no solamente de ustedes como talento, vamos a decir como comunicadores y profesionales, sino justamente del equipo que los acompaña, sí, y el apoyo que le da. De verdad, gracias por la invitación. Estamos aquí a pie de batalla. Gracias. Recordar a nuestros oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, si quieren hacer alguna pregunta al defensor del pueblo, pueden hacerlo al 809-947-9620 y desde el interior sin cargos 1-809-200-1947. Y por supuesto, lo primero, ¿está consciente la gente del pueblo de lo que dispone a través de la figura de la Defensoría del Pueblo? Mira, lo primero que hay que hacer en la vida es ser honesto. Creo que uno de los retos que tiene justamente el defensor del pueblo, como dice la Constitución de la República, en su artículo 190, es difundir, visibilizar justamente el rol del defensor como está establecido. ¿Se ha podido avanzar? Sí, porque también tengo que ser honesto con el esfuerzo que ha hecho un grupo de hombres y mujeres para poder dar a entender la dinámica de trabajo de nosotros y al mismo tiempo los resultados que se realizan. El hecho de tener una institución como el defensor, que está para garantizar la buena administración pública y los derechos fundamentales, termina siendo un equilibrio para que el poder pueda ejercer a su justa medida lo que le corresponda sin maltratar a nadie. Entonces yo creo que la forma más prudente y más correcta de que la ciudadanía pueda entender el defensor como tú planteas es a partir de los resultados que se vayan logrando y es donde estamos enfocados totalmente, de poder hacer una gestión que al concluir ya la persona tenga una mayor valoración y una mayor apreciación del rol justamente de la institución y de lo que implica tener este tipo de instancias constitucionales a los fines de poder lograr lo que los norteamericanos llaman check and balance. A pesar de las limitantes que tiene la figura del defensor del pueblo en materia de acción civil. Mira, en materia de acción civil tiene sus limitaciones, pero no así desde el punto de vista jurídico, porque tenemos dos instancias, que es el derecho administrativo, que surgió justamente de la reforma constitucional o de la nueva reforma que se dio en el 2010, que le da un brazo operativo al defensor, y tiene la parte constitucional como uno de los dos soportes. Ahora bien, desde el punto de vista penal, hay un precedente del primer funcionario del Estado Dominicano que es sometido a una querella penal y ya los resultados están ahí. Y justamente fue por no entender cuál es el rol del defensor y responder con un acto de alguacil diciendo que él no tenía que entregar documentación al defensor porque el defensor nada más estaba para someter amparo. O sea, no veo el inconveniente de la parte civil cuando tenemos tres herramientas tan sólidas desde el punto de vista jurídico como es el derecho administrativo, el constitucional y el penal, que es realmente el que asusta a todo el mundo. Claro. Que por cierto, esa ley es del 1 de febrero. Del 2001. Del 2001, pero un 1 de febrero. Casualmente. Sí. Pero es importante para un tema histórico, como esta audiencia tiene un nivel formativo tan bueno, de que es a partir de la Constitución 2010 que se elige a la primera autoridad o a la primera titular de esta institución y ahí inicia justamente la operatividad del defensor del pueblo. Claro. Pero para que las personas entiendan bien, ¿en cuáles situaciones puede intervenir el defensor del pueblo y cómo las personas pueden acceder a ese servicio que ustedes brindan? Mira,
todo servicio público dado por el Estado de manera directa o por prestadores de servicios. Cuando hablo de servicios incluye bienes y servicios que están supuestos a ser dados por el Estado como parte del estado de bienestar, educación, salud, vivienda y demás, que por una situación dada en la administración no son brindados al nivel que corresponde o dentro de las garantías que están dadas. El defensor del pueblo ahí inmediatamente se activa. Y la activación va desde el punto de vista no solamente de la acción directa del ciudadano que llega a las oficinas de nosotros, que nos escribe por las redes sociales, por correo electrónico o llama al 809-381-4777, sino que se da por movimientos de oficio. Y no solamente te puedo poner ejemplos, sino te puedo dar resultados de situaciones que van más allá del simple hecho de una acción relacionada con falta de garantía. Por ejemplo, en el día de hoy me mandaban videos en los Barrancones, eso es de Santo Domingo Norte, cerca del lago del río, donde en una visita, justamente con el tema de construcción de ciudadanía, como tú mencionabas, tuvimos contacto con la Junta de Vecinos y se pudo operativizar el cambio de un cable de alta tensión y la parte de asfaltado. Muy probablemente muchas personas dirán, bueno, y eso está en los ayuntamientos, eso está en la CDE o las EDES. Sí, pero para eso está el defensor, para garantizar que esos ciudadanos tengan un nivel de seguridad, que el cable de alta tensión no pase por la calle donde ellos tienen que transitar día a día y que esté la parte de higiene propiamente con el recogido de basura. Entonces, prácticamente ustedes son como el puente. Con la administración e incluso la defensa, el valladar, el escudo del ciudadano frente a errores de la administración. Realmente el defensor lo que termina haciendo es garantizar que los errores de la administración no laceren al ciudadano, al que día a día tiene que construir su desarrollo, pero que por H o por R no le brindan un servicio de salud o un medicamento de una cobertura o un sitio en el aula para su hijo, o realmente le dan menos de lo que le corresponden, o hay agresiones propiamente de la administración por algún funcionario que tenga un nivel de engreimiento o desconocimiento de su propia naturaleza. Entonces el defensor del pueblo justamente lo que hace es un rol para que el ciudadano siente el apoyo del Estado y al mismo tiempo pueda garantizar lo que le corresponda por derecho. Defensor, si vamos a ver todos los problemas que aquí hay en la República Dominicana, la verdad es que las tareas que ustedes tendrían o que usted tendría serían interminables. Pero yo creo que hay un área que preocupa, no preocupa en la medida que debería de preocupar, porque la gente se olvida de esa población. Pero ayer mismo la mencionábamos, pero es una población que es dominicana y que entiendo que tiene derecho a pesar de estar bajo esa condición. Y es la situación de las cárceles en la República Dominicana. Vimos como en el día de ayer el Ministerio de Defensa intervino lo que es la cárcel de La Victoria y las precariedades que hay en todas las cárceles del país. Desde la Defensoría del Pueblo se está realizando algún tipo de intervención, algún tipo de investigación, o han servido como intermediarios para que podamos mejorar la situación de las cárceles en la República Dominicana. Sobre todo, y yo agrego a eso que ya el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana había dicho el año pasado que hay más de 2.000 privados de libertad que aún permanecen En preventiva. En prisión preventiva. Mira, Churú lo planteó sobre la base de la matrícula total o de la población de La Victoria, que rondará el 35% de la población penitenciaria de República Dominicana está en La Victoria, para que ustedes vean el impacto que tiene esa debe estar cárcel. sobrepoblada en un 300%. ¿Qué pasa? Bueno, si se ve desde el punto de vista de cuando se construyó, pero se han hecho, vamos a decir, anexos, a llamarlo en buen dominicano. Dentro del plan de trabajo del defensor ha estado el tema de las visitas de las cárceles. Incluso hubo una de las visitas a la misma Victoria, que yo fui acompañado con Inca Matilda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y vimos las condiciones que todo el mundo conoce. O sea, no es que yo le voy a describir algo que todo el mundo no sepa, pero sí desde ese momento ha sido insistente en la posición del defensor del pueblo en el tema relacionado con la parte de prisión, pero sobre la base de la prisión preventiva. O sea, nosotros estamos recurriendo a la prisión preventiva como mecanismo justamente de poder resolver un problema de investigación. Cuando hay por lo menos 7
categorías o 7 formas que plantea el Código Procesal Penal, donde tú puedes tener a una persona bajo investigación sin necesariamente privarle de su libertad o llevarlo a la cárcel. Se abusa aquí de la prisión prisión preventiva. Totalmente, porque la prisión domiciliaria existe. Claro. Existen los grilletes, incluso tienen un costo que andará por unos $300. Claro. Entonces, independientemente, tiene que haber un mecanismo en el cual la prisión no sea la solución para. O sea, yo no le veo sentido a una situación menor tú pedir 1 año de prisión preventiva, 5 meses, 6 meses, cuando hay elementos probatorios que te pueden llevar que el caso se pueda solucionar en poco tiempo. Ahora, ahí entra el tema justamente de la Administración de Justicia, que implica no solamente la parte del Ministerio Público, sino también justamente el Poder Judicial, y tiene que haber un diálogo sensato sobre la base de cuáles son las características que están imponiendo este elemento de penalidad, de que yo te estoy privando tu libertad. Muchos autores le hablan populismo penal. Yo lo que creo también es el elemento relacionado a la inseguridad que puede tener aquel investigador de que la persona se vaya a desaparecer o se vaya a abstener de entrar en un proceso justamente penal. Pero yo creo que ahí tenemos que fortalecer, porque es que no puede, señores, no podemos tener una población penitenciaria de más de 26,000 personas, cuando aquí hay 41 centros penitenciarios a nivel nacional. Esos son los que están privados de libertad en prisión preventiva, pero hay todavía 2,000 o no sé cuántos miles de privados de libertad que ya incluso han cumplido sus condenas. Mira, incluso Defensa Pública en diciembre hicimos un trabajo sumamente interesante, que está el informe, sobre la base de cuáles eran los que habían agotado su plazo de condena y cuáles eran los que necesitaban garantías para justamente poder liberar. Incluso de los temas más profundos de la sociedad que se tienen que dar es poder hablar sobre la parte de la ley de indulto, que luego de la Constitución 2010 está sujeta a la presentación de un proyecto de ley, a la aprobación, porque tiene que haber aspectos que puedan garantizar un indulto sobre la base, claro, de la transparencia, del debido proceso. Yo te pongo un ejemplo. En la misma Victoria tiene que haber más o menos, según el reporte, 150 personas con enfermedades mentales. Tú que hablabas de salud mental, que es uno de los temas que el defensor ha puesto en la palestra, incluso mandándole una carta a la parte de seguridad social para que incluyan la salud mental dentro del seguro básico de salud, porque termina siendo una enfermedad que puede llevar hasta la muerte, como tú describías. Volviendo al tema de la Victoria, esos 150 enajenados mentales, ¿qué vamos a hacer? Pues son personas que conviven adentro, son personas que generan algún tipo de riesgo o de crisis cuando tienen que hacer necesidades físicas, o cuando tienen que movilizarse, o cuando tienen realmente unos ataques, si son esquizofrénicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que lo maten? No, pero ¿y qué vamos a hacer sobre todo cuando vemos que el psiquiátrico o el centro psiquiátrico principal que teníamos aquí en la República Dominicana, que era llamado como popularmente el 28, en la autopista Duarte, está cerrado? Entonces yo me pregunto, ¿dónde pueden ir aquellos ciudadanos que no tienen recursos y que tienen una situación, una enfermedad mental? Mira, ahí yo te voy a poner un ejemplo. Hay una unidad en San Juan de la Maguana que tiene que ver justamente con la parte de salud mental, y yo lo hablaba fruto de un libro que escribió Tati Guzmán Marcelino hace unos 2 meses. Lo leí, luego hablé con ella, y son elementos que la Seguridad Social planteaba con la unidad de atención primaria. O sea, es verdad, el enfermo mental tiene situaciones donde la familia no necesariamente puede cubrirlo, puede cuidarlo, porque estamos hablando de elementos hasta de agresividad que pasan y sobrepasan las capacidades de un hogar. Pero esa es la parte de las políticas públicas. Tú tienes que encatenar una decisión con la otra, porque todo un sistema de políticas públicas. Entonces, ahí entra el tema. Te pongo lo de la salud mental en la Victoria. Pero aquellas personas que tienen VIH o tuberculosis, porque hay pabellones en la Victoria de ese tipo de características que le estoy diciendo. Así como todo el mundo sabe que hay colmado y hay barbería, yo mismo me he hecho cerquillo, si tú quieres, en el caso de la Victoria. Pero en términos real, existe una población carcelaria plenamente definida. Pero existe una cárcel a medio construir cercamente de la Victoria, y se llama la Nueva Victoria. Un poco más alejada, pero existe ya una inversión de prácticamente 6,000 millones de pesos. Bueno, que se requiera una auditoría, que se quiera una mejora, que se quiera una característica sobre la base del catálogo internacional de lo que debería ser una prisión, todo eso está muy bien. Pero el hacinamiento que está viviendo muchos o la gran mayoría de nuestro privado de libertad es algo que llama la atención. Y yo te voy más lejos. Hoy estamos hablando de la Victoria porque es cerca el 35% de la población, y todos los presos preventivos que están en destacamentos que no están sujetos a ser cárceles
te hablo de Higüey. Y te hablo de muchísimas que ustedes saben, que hay 300 personas, 400 personas que están ahí privados de libertad de 3 meses, 4 meses, 5 meses, sin que se le dicte una medida. Y que eso termina siendo una carga para el Estado también. Totalmente. Y claro, y lo que es peor, casos que yo he denunciado aquí en el programa, en otras ocasiones. Tú conoces una medida de coerción, por ejemplo, que me ha pasado contra un imputado. A esa persona le imponen una garantía económica de 5,000 pesos, pero realmente no tienen cómo pagar los 5,000 pesos. Y tú vas a los 3 meses a conocerle la revisión a esa medida de coerción. Y tú, pero yo entendía que esa persona estaba en libertad. Esa persona, y tú dices, wow, no, que no tuvo para pagar los 5,000 pesos. Y es una realidad que se vive aquí en el sistema penal de la República Dominicana. Mira, incluso ayer yo escribí en Twitter, justamente una noticia del Listín Diario, que decía, si se cumpliera con el límite razonable de la prisión preventiva, se reduciría la sobrepoblación carcelaria de la República Dominicana. La Victoria es el ejemplo de lo necesario de accionar frente a esto. Claro. ¿Ha habido populismo en los casos de corrupción en la imposición de la medida de coerción de prisión preventiva? Tú tienes gente que tienen enfermedades bien avanzadas, incluso gente que tiene cáncer. Ahí hay un tema de riesgo de salud. Yo no te puedo... Y un tema humano. Yo no te puedo garantizar la totalidad, porque sería el absolutismo. Sí. Y en el caso mío, el principio de la neutralidad es lo que me guía en el artículo 1 de mi ley. Pero ciertamente creo que hay condiciones en las cuales se puede aplicar prisión y cuáles no. Entonces, yo creo que todos ellos tienen capacidad, por ejemplo, para grillete electrónico. Claro. Muchos de ellos tienen elementos que lo atarían al país más que todo. Hay elementos relacionados con la edad. Hay un caso ahí de una persona que sobrepasa los 75 años, para ponerte casos concretos. Sí. Y entonces entiendo que ahí tiene que haber un diálogo justamente sobre la base de la viabilidad o no de la prisión. Y que no podemos convertir la prisión preventiva, como lo he dicho en otras ocasiones, en una condena anticipada. Y termina siendo, porque desde que tú pasas un año en una cárcel, tú vives la realidad de una cárcel. Te lo digo en el caso del defensor, que tiene dentro de su agenda visitas, por lo menos bimensual, a cárceles, termina siendo una cruda realidad. Independientemente de que cometieran un delito, que tiene que ser punible justamente ese delito, pero y el que no ha sido condenado, ya tú le estás dando una condena previa. Independientemente, valgo la aclaración y la reiteración, que hay características de cada uno de los delitos. Hubo el caso de aquel el año pasado, de aquel albañil que duró 12 años. Duró 12 años y en la Victoria. Ni siquiera tenía un expediente. Hay otro caso. Ahora no sabemos de él. ¿Usted tiene alguna información diferente? Sí, él manifestó. ¿Tú dices Luis? Sí. Luis. Salió en los medios y dijo ¿Ha vuelto Luis? quería, ¿Ha aparecido Luis? No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado? No, debió salir con habeas corpus, entiendo yo. ¿Eso es el procedimiento que habilita la ley o no? Sí, claro, doctor, el habeas corpus, cuando hay una era detención ilegal. Era lo propio, ¿verdad? Sí, es el procedimiento. Ahora, la pregunta es ¿por qué no hubo una reclamación de una indemnización de él? O sea, de repente... ¿Dónde está Luis? No sabemos. Esa es la respuesta. Ya tú sabes. Hay otra situación en el control del ejercicio de las funciones de administración pública y hay una situación desde inicios de este gobierno que está haciendo la Defensoría, que está haciendo el Defensor del Pueblo con tantas personas que han sido separadas de sus puestos de trabajo sin que hayan recibido sus prestaciones laborales y esos derechos adquiridos, lo que les corresponde. Bueno, hace 2 lunes, si mal no recuerdo, yo estaba en Impostón iniciando el pago por una gentileza de Katiuska, la nueva directora del Impostón, de invitarme. Se inició el pago de 78 millones de pesos a todos los desvinculados. El Defensor del Pueblo, cuando le ha correspondido, incluso hoy estoy tramitando una comunicación a un ministro. Pero aquellas que no la hagan, aquellas administraciones, aquellos ministerios y direcciones que no lo han hecho, ¿hay una sanción para esos ministerios, para esas oficinas? Ahí entra la ley de función pública. Y el defensor tiene que ser respetuoso del ordenamiento legal. Yo no puedo despacharme con información o una posición que no esté salvaguardada justamente con lo que plantea la ley. La ley plantea un mecanismo que se da por Contraloría, por la certificación del MAP. Sí hay un tema de retraso, indiscutiblemente, y por eso justamente uno entra a intervenir, incluso hasta mediar, que no debiera de ser, pero en la parte de la dilatación del pago de las prestaciones hay un tema relacionado con la gestión que se nota a claras luces que no se prevé los fondos que se requerirán para este tema. Te lo digo porque me pasó con un ayuntamiento, uno de los Santo Domingos, vamos a llamarlo así,
Y a partir de eso el alcalde puso en su programación, en su flujo de caja, la programación justamente del pago de prestaciones, e incluso él lo coordina con los mismos regidores. A veces no es hacer el mal, sino es no saber hacer las cosas bien. Y justamente el defensor entra porque su misma ley dice que tiene que ser experto en la administración pública, en la gestión gubernamental. Y eso es lo que en algún momento le ha tocado a la gestión, poder orientar a algunos directores generales para que sepan hacer las cosas de manera correcta. Te digo por lo menos 2 casos de directores generales que han terminado yendo sobre la base de notificaciones, y cuando van, conversamos, porque tampoco no todo pleito, o sea, la democracia se nutre de paz, claro, y de organización, y de armonía. Claro. Todo se gana con la paz. Ahí se le explica todo y termina resolviéndote la situación dada por la cual ellos fueron. A propósito de esta gestión del defensor del pueblo, en lo que va de la gestión de Pablo Ulloa, tenemos el honor de que nuestro defensor del pueblo es el presidente de la Federación, o de los ombudsman, el presidente de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo. Ombudsman, nos encantó el término. Personalmente lo conocí hoy. Y eso, por supuesto, debe llenar de muchísima satisfacción la labor que ustedes han venido haciendo, y además coloca a República Dominicana en un sitial importante. Mira, termina siendo una satisfacción. Si lo quiero decir a título personal lo pudiera decir, pero yo creo que institucionalmente termina siendo una reafirmación de la calidad de la gestión. Y le pongo un ejemplo, y Dios sabe que lo estoy poniendo justamente por el planteamiento. Sentado ahí me llamó Blanquis Aguirre, que es la defensora del pueblo de Honduras. Tú sabes la situación política que existe en Honduras ahora mismo. No está en mí juzgarla, pero ciertamente hay una situación en el Congreso de la República donde tú tienes 2 presidentes y una presidenta electa apenas hace una semana. Allá está pasando situaciones difíciles y muy probablemente yo tenga que ir para fijar posición sobre la parte de los derechos humanos. Y eso es lo que a veces no se entiende cuando el defensor del pueblo ejerce su autoridad moral para respeto de los derechos fundamentales. Cayendo en la FI, en la Federación Iberoamericana de Ombudsman, es un reconocimiento para el país, porque con apenas 4 meses en la gestión, los mismos defensores del pueblo de Iberoamérica, que son 24, eligieron a un dominicano, en este caso de 43 años, para que presida por 2 años, con una sede en Madrid, donde permite que todos los defensores del pueblo puedan intercambiar buenas prácticas y al mismo tiempo tener un órgano que lo agrupe para fines de poder soportar algunas presiones que se dan dentro del Estado. Y tú dirás, ¿cuáles presiones? Mira, el defensor de Guatemala tuvo que mandar a su familia fuera de Guatemala. En Nuevo León tuvo que mandar a su familia a otro país. El de El Salvador también ha tenido presiones fuertes. Entonces, los defensores del pueblo que son aguerridos y que asumen roles activos, ciertamente van a tener personas que no lo van a entender y que van a tratar de buscar la manera de cómo callarlo. Y en sociedades donde la evolución de la democracia no ha sido tan alta, normalmente con fuerza. Claro, porque yo creo que yo entiendo que esas situaciones que se le dan a esos defensores del pueblo que usted ponía es también en sociedades donde digamos la gobernabilidad no está a un nivel de madurez como tal vez tenemos aquí en la República Dominicana. Hasta cierto punto hay una situación de conflicto, y es cuando el defensor del pueblo tal vez tiene que asumir ese rol aguerrido y batallador. ¿Se podría estimular la voluntad política para que haya una mayor participación, para que precisamente la propia clase política busque la manera de que haya una mayor participación ciudadana? Bueno, yo creo que si mal no recuerdo, el jueves hicimos una actividad con todos los partidos políticos, y fue una actividad que incluso estuvo invitada la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido Social Obrero Español, del PSOE, Hanna Jalul, donde pudimos debatir con todos los partidos políticos del sistema a través de la federación que los agrupa. Lo que termina siendo el rol de los partidos políticos para la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho. Y es uno de los trabajos que el Defensor del Pueblo tiene en carpeta, porque los partidos políticos están llamados por el artículo 216 de la Constitución, y la misma ley
de la 3318 los manda a construir ciudadanía responsable. Ese mismo empoderamiento que ustedes planteaban al inicio, esos deberes, esos derechos, tienen que ser fomentados por los partidos políticos. Entonces, que son muy pocos los que nos podemos arrogar ese bien de qué pasa, que son muy pocos los que están construyendo y tenemos que seguir alimentando, lo decíamos fuera del programa, alimentando algo que sabemos que, y he participado en conversatorios y en talleres que la Defensoría del Pueblo ha llevado a cabo, la necesidad de seguir construyendo y creando esos espacios de conciencia ciudadana que hacen ese contrapeso a lo que está incluso yo voy más lejos y lo significo porque es reciente. No solamente el rol de los partidos políticos para el Estado Social y Democrático de Derecho. Al otro día se hizo un evento con Hanna sobre la parte de la participación de la mujer en todo lo que tiene que ver con el Estado. Y fíjate que de lo que se planteaba era la paridad presupuestaria, o sea, las oportunidades que se tienen que crear para las mujeres por las capacidades, no solamente formativas, sino la experiencia. Incluso allá en el Defensor poníamos el ejemplo. Me hablan de la famosa cuota, que esa yo hablo de paridad. Okay. Allá, por ejemplo, es 50-50. Sí. Y yo tuve que tomar las decisiones. Gracias a Dios yo no llegué con la actitud normal de las personas de cancelar todo el mundo. Al contrario, yo tengo muchos compañeros y compañeras de trabajo que están desde anterior y lo que yo he tomado decisiones de poder integrar más mujeres para poder llevar esa cuota de 50-50. Prácticamente el 60% de mis decisiones son de mujeres para poder equilibrar y todas son en cargos directivos, porque es otra de las situaciones que existen en República Dominicana y ustedes lo viven como mujeres. Las oportunidades se le da sobre la base de algún tipo de puesto. Yo creo que los mandos medios son los que mueven la sociedad, las organizaciones y tienen que ser a iguales para poder impulsar. Incluso en algunos casos las mujeres terminan teniendo más oportunidad porque tienen mejor formación. Claro, Pablo, ¿tiene alguna precariedad en la Defensoría del Pueblo? O sea, algo que ustedes necesiten, le falta presupuesto, entienden que debe asignárselo una mayor cuota para que la Defensoría del Pueblo en un futuro tal vez pueda llegar a más personas, pueda hacer un mejor trabajo. O sea, si a ustedes le dicen, ¿qué tú crees que necesita la Defensoría del Pueblo para ser una institución mucho más preponderante y mucho más trascendental y más cercana a la gente? Mira, yo creo en trabajar con lo que se tiene. Y te lo dice alguien que había que romper los ruedos para poder pasar el año escolar con 2 pantalones. El 50% del presupuesto del Defensor del Pueblo se subió en esta gestión apenas con 4 meses, 5 meses. O sea que los resultados han permitido que existe una valoración desde el punto de vista presupuestario y nada más hay que recordar el político que decía que las decisiones se valoran según el presupuesto que se le asigna. El hecho de que el defensor llegue en apenas 3 meses pueda sensibilizar a la clase política que toma la decisión para el tema presupuestario, tanto del Ejecutivo como del Congreso, termina siendo un indicador de que vamos en la línea correcta. De faltarle, le faltan muchísimas cosas, pero yo creo que los resultados son los que están hablando por sí mismos. Yo no soy de las personas que me siento decir le falta tal cosa, sino que yo construyo con sinergias, con alianzas estratégicas. Mira, nosotros hemos aprovechado unas 11 alianzas estratégicas. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo no estaba en otro lugar que no fuese la capital. Bueno, con una alianza estratégica con las casas de acceso a la justicia, una iniciativa de participación ciudadana, el USAID, ya nosotros tenemos 12 espacios donde estamos, que incluso trabajamos el tema de mediación, de conflicto y otros tipos de herramientas que existen desde el 2008. Nosotros nos sumamos a una iniciativa. Pero se ha iniciado la distribución de las placas de vinil que se están instalando en todos los puntos de Ven y Supérate para poder promover el número de WhatsApp de la institución y poder promover el código QR para que entren a la página. Y tú dirás, bueno, ¿y van a tener capacidad? Justamente se instaló un CRM para poder tener a través del CRM la capacidad de poder responder todas las inquietudes que existan por redes sociales y por WhatsApp. Solamente al mes de instalarlo se habían respondido 2.000 solicitudes de información y de orientación y que pasaron a hacer reclamaciones. Justamente es la estrategia de aprovechar la tecnología de la información y la comunicación con la estrategia natural que termina siendo una atención directa, que es lo que ha hecho el defensor. Y a eso iba, porque hay una desigualdad que lamentablemente entonces crea esa separación. Es una de las tareas entonces que desde la Defensoría del Pueblo se está haciendo para revertir ese desconocimiento o ese conocimiento disperso que tenga la gente de la figura del Defensor del Pueblo y de lo que pudiera lograr y tener a través de la figura. Al fin y al cabo, ¿dónde está el punto? Si el Defensor del Pueblo no tiene un modelo de gestión basado en la calidad, no puede ampliar.
porque si no va a tener diferentes unidades sin ningún criterio de calidad sostenido y el ciudadano de Santiago no va a recibir el mismo servicio de la capital. Entonces, nosotros estamos enfocados ahora mismo en hacer toda la documentación de los procesos, el levantamiento, flujograma, documentación y luego certificación en norma de calidad ISO, para luego poder ampliarnos a nivel regional, a nivel provincial, porque termina siendo la garantía de la calidad en el servicio. Nosotros le hemos dado mucha fortaleza en la reforma organizacional que nosotros generamos. Por ejemplo, la Secretaría se hizo una Secretaría que se basa en 4 procesos o 4 departamentos, que es atención al ciudadano, tiene la parte de investigación, tiene la parte de notificación a la administración y tiene la parte de litigio estratégico. Por eso te decía al inicio, conectándole a la parte que tú me decías de derecho civil, nosotros incluso de las decisiones que yo tomé fue uno de los suplentes míos, lo puse a cargo del departamento de litigio estratégico y tiene 3 herramientas. Jurisdiccionalmente hablando, tiene el penal, tiene el administrativo y tiene el constitucional. Entonces, ¿qué pasa? La atención al ciudadano es tan importante porque de ahí se va a desprender no solamente el tema de investigación, sino el tema de mediación. Y en el artículo 14 de la ley, en el párrafo 2, es una de las herramientas que tiene el defensor que ha podido hacer en diferentes ocasiones en esta gestión y que yo pretendo poder fomentar más. La mediación, la resolución alternativa de conflicto, porque al fin y al cabo eso baja la conflictividad y aumenta el clima de paz. Y todos queremos vivir en estabilidad y que el desarrollo sea real, claro, para un Estado social y democrático de derecho. Así es, y además eso, necesitamos una ciudadanía que esté consciente para demandar al poder. Bueno, ha sido una conversación que lamentablemente quisiéramos tener una hora extra para seguir conversando con el defensor del pueblo, que estará en ese puesto hasta el año 2027. Así es que si Dios lo permite, tendremos otras visitas. Bueno, para terminar con un chiste, como decía Arnold Schwarzenegger, I'll be back. Vamos a una pausa. Que pasen buenas. Muchísimas gracias, Pablo. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo.